Bienvenidos a un webinar de mercado más de Cajamar, de la Fundación Grupo Cajamar, en colaboración con cooperativas agroalimentarias, como otros webinarios previos. En primer lugar, agradecer a todos los interesados en este webinar que se han inscrito y que nos están siguiendo y, por supuesto, agradecer a todos los participantes, los panelistas en el webinar. Como en anteriores webinars, se trata de una actividad que grabaremos, estará disponible también en la web de Cajamar en los próximos días, en Plataforma Tierra, en la misma página web donde desde el día de ayer está publicado el informe de mercado, el informe anual sobre el mercado del aceite de oliva, elaborado por el equipo de mercados de Cajamar, y que es un informe que hoy presentaremos y tendremos el placer de debatir con los panelistas. Invito desde ya a todos los que están siguiendo el webinario a que en cualquier momento utilicen el chat para realizar las preguntas que consideren a cualquiera de los participantes, o preguntas abiertas al panel. Mi compañero Pablo Resco, que moderará también la parte de la mesa redonda de este webinario, recogerá esas preguntas y las podrá formular a los ponentes. Sin más por mi parte, y antes de dar la palabra a Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, para la inauguración institucional de este webinario, explicar la dinámica del webinario. Será muy sencilla, la misma que consta en el programa. Tras esta presentación, Pablo Resco presentará el informe de mercado del que vengo hablando, y a continuación tendremos la oportunidad de debatir este informe con tres auténticos expertos en el sector, y a los que ya aprovecho para presentar y agradecer su presencia. En primer lugar, tendremos a Rafael Sánchez de Puerta. Rafael Sánchez de Puerta es ingeniero agrónomo, es presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva en Cooperativas Agroalimentarias, presidente también de la Fundación del Patrimonio Comunal Olivarero y director general del grupo de COP. Tenemos también a Felipe Medina. Felipe Medina es doctor, ingeniero agrónomo, es secretario general técnico de ASEDAS y es miembro, entre otras cosas, perdonadme que resuma mucho vuestros currículum, Rafael, Felipe. Decía que Felipe es también miembro del Comité Económico y Social Europeo. Y por último, y quiero agradecer especialmente su presencia en una actividad que es nueva para él, es la primera vez que le tenemos en un webinario de Plataforma Tierra, de Raúz Lajimi. Abderraouf es ingeniero agrónomo, es doctor en economía por la Universidad de Zaragoza. Actualmente es el director ejecutivo adjunto del Consejo Leícola Internacional, encargado, entre otros asuntos, del seguimiento de los mercados, y durante su extensa trayectoria profesional ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en Túnez, tanto en el Instituto Nacional de Agricultura como en el Ministerio de Agricultura. Rafael, Felipe, Aterrauz, muchas gracias por vuestra presencia, y Gabriel, te cedo la palabra para la inauguración de este seminario, agradeciéndote también tu presencia y la colaboración de Cooperativas Agroalimentarias de España en estas actividades de Cajamar y de Plataforma Tierra. Muchas gracias, Nacho, y buenas tardes a todos y a todas por asistir a este seminario. En primer lugar, agradecer a la Fundación Cajamar su apuesta por el conocimiento, que coincide plenamente con el objetivo de Cooperativas Agroalimentarias de España al hablar y organizar estos debates en los diferentes sectores. Y en este caso, pues nos toca hablar del aceite de oliva, ¿no? Que es un sector que creo que está en plena actualidad, siempre lo está, pero venimos de dos campañas tremendamente escasas. Y ahora que viene una campaña pues regular, no voy a decir alta, sino regular, pues se nos plantea un escenario que hay que analizar. Y creo que tenemos que ser capaces de analizarlo pues con todo lo que rodea en este momento al mercado, no solo al aceite de oliva, sino a todos los sectores, y huyendo un poco de lo básico que es acudir a los simples volúmenes, ¿no? A las producciones
a la oferta y la demanda, que sin duda son fundamentales, pero que tenemos que ser capaces de ir más allá en lo que está pasando en la geopolítica, en el comercio, en la evolución productiva de otros países que están entrando con mayor fuerza en el mercado internacional, también en el consumo interno y en el consumidor que está fuera de las fronteras españolas, en la evolución estructural también de la propia producción española. Ahí vamos desde los tipos de producción, pero también tan importante acceso al agua, y no me quiero olvidar tampoco pues del debate que hay sobre la calidad y cómo controlarla. Es decir, eso es una cuestión fundamental en un producto de valor que está aumentando el consumo en el mundo, y todas estas cuestiones tienen que formar parte del debate de la producción de aceite de oliva y también de su consumo. Y tenemos a los mejores expertos para que nos den sus puntos de vista, y a los cuales quiero agradecer a algunos de la casa, con lo cual, Rafael, pues a ti te lo agradezco siempre, y a los demás agradecer también su apoyo, porque esto es una responsabilidad del sector, siempre digo, es una responsabilidad de todos los eslabones productivos. Y debatir por Es que Gabriel, te de estamos perdiendo, conocimiento Gabriel. y que son y el futuro. ¿Se me oye ahora? Sí, Hola, ¿se me oye? Vale, sí, sí, ahora sí. pues no sé dónde me quedé, pero vamos, estaba terminando prácticamente. Decía que lo que podemos hacer en favor a nuestras empresas es con conocimiento, con rigor y sobre todo al alma del sector, que para las cooperativas son sus productores, que estamos obligados a ofrecer, a comercializar su producción y que sean rentables, y ofrecerles un futuro. Sí, ahí está la obligación de todos, ahí están las cooperativas. Y repito, muchas gracias a todos por asistir a este webinar, y me quedo ahora escuchando y esperando tener el máximo conocimiento de lo que está pasando y puede pasar. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, a ti de nuevo por la presencia y por vuestro apoyo. Y sin más, Pablo, te cedo la palabra para que nos presentes la situación del mercado a la luz de este informe que acabamos de publicar. Pues nada, reitero los agradecimientos a los panelistas por, desde luego, por colaborar en en este webinar, y a todos los asistentes que estáis conectados ahora. Voy a compartir. Vale, se me ve. Vale. Vale, pues sin más dilaciones, voy a empezar a explicar perdón, el informe que hemos publicado. Soy Pablo Resco, trabajo también como Nacho en el Departamento de Estudios de la Fundación Cajamar. Este es un estudio que hemos elaborado los técnicos del Departamento de Estudios. Y bueno, sin más dilaciones, como he mencionado, vamos a empezar hablando por mantener una estructura del mercado internacional, ¿no? Vamos a empezar hablando de las producciones, los cambios de la producción que se van a dar este año, pues están previstos que se produzcan este año. Empezando, bueno, en esta gráfica obviamente no está España por temas de escala, pero sí están el resto de principales países productores del mundo, y lo que vemos es en barras azules claritas cuál es la producción esperable para este año de estos países. En barra azul oscura sería los datos provisionales de la campaña anterior, y vemos que prácticamente en todos los países se produce un incremento de la producción. En todos los países, salvo en Italia, que se produciría una redacción bastante llamativa. Pasaría de 328.000 toneladas a apenas 250.000 toneladas. En Grecia, un incremento de 192 a 250.000. Portugal pasaría de 161.000 a 195.000. Marruecos, incluso, que lleva arrastrando una sequía bastante intensa durante los últimos años, incrementaría de 106 a 110. Túnez pasaría de 220 a 340.000 toneladas, convirtiéndose en el tercer productor mundial. Turquía pasaría de 190 a 350.000 toneladas, convirtiéndose, bueno, pues prácticamente en el segundo productor mundial. Pero no solo me gustaría detenerme en esta foto fija de estas dos últimas campañas, porque a lo largo de la sesión o a lo largo de las preguntas van a surgir las tendencias, ¿no? Las tendencias a medio y largo plazo.
Y sí que conviene, bueno, pues en esta gráfica lo que he resaltado es la distinta evolución en dos de los principales países, que serían España e Italia. Vemos cómo las tendencias son claramente contrarias. España lleva unos 30, vamos, la tendencia, pues poner aquí el puntero. El dato amarillo sería el de España, son las producciones en las distintas campañas durante las últimas 30 campañas. Y vemos cómo la tendencia es claramente creciente. Claramente razones estructurales, cambios en los sistemas de plantación, pues al final, digamos, mejoras estructurales dentro del sistema productivo han permitido este crecimiento. Si bien es cierto que ese crecimiento parece haberse truncado en estas últimas 10 campañas, la tendencia pues parece ser que, bueno, pues de alguna manera esa tendencia creciente se ha detenido, sobre todo por las malas cosechas, por causas climáticas en las dos anteriores campañas. El caso de Italia sí que es, como he mencionado, la tendencia es totalmente contraria, una tendencia de caída en las producciones. Si bien es cierto que desde los años 90 a principios del 2000 fue creciendo, desde entonces no ha hecho más que caer la producción vamos, de forma constante y resaltar pues el distinto papel que están jugando las producciones o el distinto papel que están jugando las producciones de Turquía y Túnez con un crecimiento constante. Es decir, y en este caso, hombre, sí que sometida a altibajos, también como en el caso de España o en el caso de Italia, pero a lo mejor de una forma más llamativa, ¿no? Esos altibajos. Si bien es cierto que el crecimiento no solo se produce en los máximos, sino también en los mínimos. Es decir, aquí se está produciendo un cambio estructural, tanto en Turquía como en Túnez, que está permitiendo este crecimiento. Me he mencionado, en el caso de Italia, obviamente sí existen factores que pueden estar perjudicando esa producción, como puede ser el tamaño de las explotaciones. Una gran mayoría de las explotaciones en Italia tienen menos de 2 hectáreas. Las plantaciones están de alguna manera sufriendo procesos de envejecimiento, lo cual está lastrando la producción en Italia. Y bueno, en cuanto a esta campaña, sí que es positivo o sería necesario analizar el balance de la campaña, ¿no? La producción, los datos de producción y consumo esperable para esta campaña en relación a los anteriores. Para eso vamos a usar los datos provenientes del COI y del USDA, dos organismos de referencia, que en este caso nos pueden ayudar, bueno, pues a ver los distintos modelos que existen en cuanto a los datos finales, ¿no? En este caso, para la Unión Europea, me voy a detener únicamente en la última columna, que es la variación de una campaña respecto a otra. Vemos que en el caso del COI y del Consejo Líquido Internacional y del USDA, bueno, pues aparte de ciertas diferencias, digamos que coinciden, ¿no? Un incremento de la producción en la Unión Europea del 29% por parte del COI, que en definitiva recoge los datos de los Estados miembros, y un 34% de incremento en el caso del USDA, que recoge estimaciones propias, estas últimas recogidas en el mes de abril. Estos datos, como he dicho, bueno, difieren algo en el porcentaje, pero digamos que un porcentaje más o menos asumible, una diferencia es más o menos asumible. Sí que es cierto, existen diferencias claras en cuanto a las previsiones de variación del consumo. El COE estima que el consumo en Europa se incrementaría un 7%, recogiendo también las estimaciones de los propios organismos europeos. Y el USDA estima un crecimiento más importante, del 31%. A nivel global, eh, estas diferencias, en el caso de la producción, también serían, digamos, bajas. El COE estima una producción mundial que se incrementaría un 32%, por un 36% el USDA. Y mientras el consumo, pues el COE estima que el consumo mundial se incrementaría un 10% y el USDA un 19%, muy influido por el incremento del consumo de la Unión Europea. Esto arroja también pues, unas diferencias, digamos que ese incremento de consumo que se produciría en la Unión Europea también tiene cierta parte de explicación en volumen de existencias, ¿no?
Estamos hablando que el régimen de cambio del volumen de existencias, es decir, la producción menos el consumo, pasaría, según el COI, en el mundo de menos 216 mil toneladas a un incremento de 311.000 toneladas, mientras que el USDA estima que pasaríamos de una caída de inventario de 68.000 toneladas a prácticamente 333.000 euros. Estas variaciones en el consumo de la Unión Europea pues arrojan, digamos, también otra interpretación y es el peso que puede tener la Unión Europea en el comercio, ¿no? Este incremento del consumo, según el USDA, del tan importante, del 31%, digamos que tendría efectos en las exportaciones y de hecho, según los datos de abril del USDA, las exportaciones de la Unión Europea, fuera obviamente de la UE, podrían llegar a retroceder hasta un 2%, mientras que el COI, bueno, pues teniendo unas cifras de consumo más moderadas, pues estima que podrían incrementarse las exportaciones un 10%. Digamos que la coyuntura de precios bajos, digamos que está detrás de estas distintas previsiones. El USDA, ya os digo, con datos de abril, pues estima que los descensos en los precios pueden tener un reflejo muy claro en el consumo dentro de la Unión Europea. Ya si nos adentramos en datos más concretos sobre el mercado en España, la evolución, aquí tenemos los datos de cada una de las campañas de producción. Estos son datos de abril cerrados. Estamos hablando que en la producción en España podría llegar al 1.400.000 toneladas por encima de las medias de las 10 campañas anteriores. Es decir, eh, digamos que la producción pues no llegaría a los niveles récords de campañas anteriores, pero desde luego estaría por encima al menos de la media de las 10 campañas anteriores. En cuanto bueno, pues al origen de este incremento, pues podemos decir que prácticamente se debe al incremento en Andalucía, que prácticamente doblaría la producción, pasaría de 507.000 toneladas a más de 1 millón de toneladas. En Castilla-La Mancha también se produciría un incremento de alrededor de 35.000 toneladas, en Extremadura de 4.000 toneladas, en Cataluña las condiciones de sequía han perseverado a lo largo de la campaña y al final pues lo que se ha producido es un retroceso y la producción pasaría de casi 29.000 toneladas a 14.000 toneladas. En cuanto a la evolución, el reflejo que ha tenido estos datos de producción en el mercado y los precios en el mercado, lo que podemos ver es que en octubre en la campaña empezó con un incremento notable en el mercado interior. Se comercializaron alrededor de 42.000 toneladas, un 66% más que en octubre del año pasado. Es cierto que en noviembre esas cifras cayeron hasta 39.000, un 13% por debajo del mes de noviembre del año anterior. Digamos que las perspectivas de mejora de la cosecha y la perspectiva en definitiva de que cayeran aún más los precios, pues hizo que las compras se ralentizaran y no se activaran de nuevo hasta diciembre. Subieron ya hasta las 53.000 toneladas. Y en febrero fueron alrededor de 44.000 toneladas. Es decir, que más o menos en cómputo global, en el mercado interior hasta de octubre a febrero se han comercializado, últimos datos disponibles, se han comercializado alrededor de 230.000 toneladas, un 27% más que en el año pasado. En cuanto a las cifras de exportación, estas sí que han crecido de forma más constante. Pasaron en octubre de 60.000 toneladas, un 7,8% más que el año pasado. Fueron creciendo hasta que en febrero alcanzaron las 84.000 toneladas, un 30% más que el año pasado. Es cierto que en los primeros meses de la campaña estuvo muy respaldada sobre todo por las exportaciones a Italia y menos a otros países fuera de Estados Unidos, como veremos posteriormente. Las exportaciones a Estados Unidos se reactivaron sobre todo a partir de enero y febrero, también un poco ralentizadas por la sensación en definitiva que los precios iban a estar bajando más, digamos, y bueno, pues el temor de los aranceles hizo que ya se crecieran con fuerza
a principios de este año. En total se han comercializado esta campaña se han exportado alrededor de en esta campaña 357.000 toneladas, casi un 19% más que el año pasado. Y en total estamos hablando de que, sumando el mercado interior más las exportaciones, pues estemos hablando de que se hayan comercializado alrededor de un 22% más que el año pasado, en total 588.000 toneladas. La diferencia, en definitiva, entre producción y salidas, esas comercializaciones, pues ha hecho que los niveles de existencia se sitúen a niveles récord de estas últimas campañas. Estamos hablando, la línea azul sería el nivel de existencias en esta campaña y vemos cómo, según ha ido entrando, pues se ha ido poniendo por encima obviamente, de la media de la campaña pasada y de la media de las últimas 5 campañas, estando ahora mismo alrededor, bueno, en marzo alrededor del 1.000.000 de toneladas. Como hemos visto, aquí vemos a ver, como hemos mencionado, vamos a ver ahora el tema de los precios, cómo se han comportado. En esta línea azul clarita vemos cómo es la media por más o menos por semana de las últimas 5 campañas. Aquí vemos el precio semanal del aceite de oliva virgen extra durante la campaña pasada y en la campaña actual. Lo que vemos es que empezó con una fuerte caída, pero que la caída sobre todo se manifestó en noviembre debido a esa, digamos, esa ralentización en la comercialización, sobre todo dentro del mercado interior y también algunas exportaciones, como veremos también a Estados Unidos. Esta caída, poco a poco, a medida que el ritmo de salida se ha ido acelerando, pues se ha ido disminuyendo en su ritmo y digamos que se ha ido desacelerando esa caída y parece que incluso, bueno, pues parece que se ha estabilizado en las últimas semanas de las que hay datos disponibles. En total, si analizamos el precio a lo largo de la campaña y lo comparamos con la campaña pasada, podemos ver que tanto en aceite de oliva virgen extra como hasta lampantes, la caída en esta campaña respecto a la anterior, estamos hablando de media de campañas, desde octubre hasta el 18 de abril, habría caído entre un 40 y un 45%, mientras que si lo comparamos con la media de las campañas, de las 5 campañas anteriores, estaríamos hablando que el aceite de oliva virgen extra y el virgen todavía se colocan un poco por encima de esa media, mientras que en la pantalla se situaría por debajo. Si analizamos los precios no solo en España, sino también en Italia y Grecia, los principales países, la misma situación sucede en Grecia, es decir, un país que también ha incrementado la producción, con caídas de hasta el 37%, de más del 37% en virgen extra, 36% casi en vírgenes y en lampantes un 35%, pero no en Italia. En Italia los precios, sobre todo el virgen extra, se han mantenido por ahora en la campaña, debido a la mala cosecha que han tenido. Los vírgenes han retrocedido algo, 13,5%, algo, pero no se acercan ni siquiera a la caída que han tenido en Grecia o en Italia. Y sí que es cierto que el lampante ha caído de forma similar a como ha podido caer en España y en Grecia. Ahora vamos a ver los datos de consumo en España. Esta gráfica lo que indica son consumos en los hogares, cómo ha evolucionado el consumo en los hogares. Aquí solo hay datos hasta noviembre. Los datos del panel todavía no han salido. Los datos de consumo extra fuera de los hogares solo están hasta el tercer trimestre, es decir, solo contamos el panel de consumo de los hogares hasta el mes de noviembre. En estos datos, en las barras, podemos encontrar el volumen y en la línea roja sería el precio. Y lo que vemos, o las lecturas que podemos sacar de esta gráfica, es como el precio se ha incrementado, se ha llegado incluso a más de duplicar desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2024, pero el consumo no ha retrocedido en el mismo, o sea, o ha retrocedido, pero no al mismo nivel. Es decir, nos hemos encontrado algo que ya es conocido, es cierta inelasticidad, ¿no? Es decir, el consumo cuando incrementan los precios, siempre digamos que el volumen de consumo cae a menor velocidad, con menor intensidad.
Y otra de las cosas llamativas que nos hemos encontrado es que con la caída de los precios, el incremento del consumo se ha acelerado incluso más de lo esperado. Vemos que aquí lo veremos más detenidamente, pero vamos, ahora vamos a analizar cómo ha sido el porcentaje. Hasta noviembre el volumen, el precio, perdón, del aceite de oliva genérico ha caído un 19%. El volumen pagado por el consumidor, es decir, el dinero realmente pagado por el consumidor. Mientras que el dato de IPC habla de que desde los máximos ha caído un 16%. Es decir, el precio en los lineales ha caído, en teoría, salvo siempre hay bueno, movimientos estadísticos, pueden haber errores estadísticos, pero lo que dice el IPC, el dato de IPC es que el dato hasta noviembre, desde los máximos, cayó un 16%, mientras que el gasto de los hogares o el precio pagado por los hogares ha caído un 19%. Es cierto que desde máximos hasta marzo, el precio del aceite en los lineales ha caído hasta un 38%. Y para entender un poco más las cifras anteriores, sí que lo que hemos hecho es desagregar estos datos. Estos datos están desagregados por tipos de aceite. Por tipos de aceite, las líneas más amarillas serían otros tipos de aceite de oliva, las líneas más oscuras sería el aceite de oliva virgen y los vírgenes extra, y la línea verde clarito, que sería aquí la del medio, pues sería el total del aceite. Estos datos no son datos, están referenciados, son índices referenciados al periodo 2017-2019. Es decir, el periodo sería 100, esto es como han evolucionado el consumo en los hogares de cada uno de los tipos de aceite. Diversas, digamos, conceptos para entender lo que está pasando. Obviamente, aquí está el pico de la pandemia. Consumo de hogares, aquí el gasto, el consumo de aceite, el volumen de compra de aceite se disparó en los hogares. Lo que vemos es que el volumen, pues digamos que si el dato para cada uno de los aceites era 100 en este periodo, pues digamos que aumentó más en este periodo el consumo de otros tipos de aceite. Eh, Diversas razones pueden existir, digamos que las dudas económicas, la necesidad de, digamos, de ahorro por parte de las familias. Es cierto que a partir del 2022, siempre referenciado al periodo 2007-2019, el gasto en virgen y virgen extra fue mayor. Esto es, la buena situación económica hizo que digamos, el consumidor pues, pudiese optar de una forma relativa por consumos por productos de más valor. Y a partir de octubre de 2023, con la nueva campaña, la subida de los precios, pues digamos que esa tendencia se revirtió. Y lo que es importante ahora reseñar es el hecho de que ahora mismo en esta situación con caída de precios, los productos que más están remontando son los aceites de oliva, virgen y virgen extra, por encima de los aceites de otros tipos de aceite. En concreto, del segundo al cuarto trimestre de 2024, el aceite ha incrementado el volumen se ha incrementado la compra de aceite un 32%, mientras que los vírgenes se han incrementado un 46%. Es decir, el consumidor, digamos que en esta situación de rebaja ha optado o ha vuelto a optar por productos de más calidad. Y no solo eso, sino en el segundo al cuarto trimestre parece que los volúmenes más pequeños se han incrementado un 8%, mientras que el volumen o los recipientes de más de 5 litros se han incrementado un 36%. Es decir, en esta coyuntura de precios puede verse a ofertas, etcétera. El consumidor ha optado por productos de más calidad y por recipientes de más volumen, lo que también ayuda a explicar también, pues, de alguna manera ese incremento del consumo y también que pueda entenderse, digamos, que el IPC haya ido por un sitio, digamos, haya bajado menos que el gasto de los hogares. Por otro lado,
Exportaciones. Hemos hablado del mercado interior, ahora vamos a hablar de exportación. Me voy a detener únicamente en los dos principales países. Hemos visto cómo la caída de la producción en Italia, lo que se refleja realmente es en el incremento tan notable de las exportaciones de España a Italia. La primera columna indica el volumen en términos absolutos de lo que llevamos de campaña, el valor en términos absolutos de lo que llevamos de campaña exportado a cada uno de los países. La segunda tabla, la segunda columna indicaría el porcentaje de variación respecto a la campaña pasada. En este caso, en la tercera, el volumen absoluto exportado a los distintos países. Y en la cuarta columna, la variación del volumen respecto a la campaña pasada. Vemos claramente cómo las exportaciones a Italia se han incrementado un 66% en volumen. En toneladas más o menos ascenderían a 127.000 toneladas, con un incremento de valor del 9%. Es decir, ahí va descontado obviamente la caída del precio de exportación. A Estados Unidos, pues en realidad han caído un 1,6% en volumen en todo el periodo. Eh, Toneladas, alrededor de 47.000 toneladas, en millones de euros, 330, casi 339 millones de euros. En total, pues una caída de valor del menos 12,7%. Pero sí que en estos datos de Estados Unidos no quiere decir que sean homogéneos. Obviamente ha habido unas tendencias, como he explicado anteriormente, ya que se pueden observar claramente en estos datos de las importaciones de Estados Unidos de aceite de oliva, que incluyen datos hasta febrero. En estos incluyen datos no solo de España, sino también de Italia, Túnez y Turquía. Y los datos están en volúmenes. Son totales anuales, medias móviles. Es decir, sumamos los 12 meses a cada mes, los 11 meses anteriores. Y es importante resaltar los datos de Estados Unidos porque vamos, suponen el 30% de las importaciones mundiales si no contamos el tráfico intracomunitario dentro de la Unión Europea. Si no, serían alrededor del 18% de las importaciones mundiales. Y lo que vemos son las variaciones que ha habido. Lo primero que vemos o que nos salta a la vista son las variaciones que ha habido en las importaciones provenientes de España. Sí que a partir de 2022 España se mantiene como el primer suministrador en volumen de aceite a Estados Unidos, seguido de Italia y con algunas variaciones por Túnez y Turquía. Es cierto que las importaciones provenientes de Italia son más o menos estables, tendientes a caer ligeramente. Como hemos visto, la caída de la producción también puede tener algo que ver. Y las exportaciones de España sufren grandes variaciones, es decir, que parece que dependen mucho del precio, no así tanto en Italia. Un dato importante a analizar es la subida importante que hubo pues, desde el 2024, la tendencia creciente a partir del 2024, incluso con el crecimiento de los precios. Es decir, que es importante también señalar, bueno, pues digamos, que poco a poco a lo mejor esa tendencia a sufrir esas variaciones con los precios pues pueden ir atenuándose con el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta también bueno, la tendencia decreciente de Italia en el panorama mundial. Y me gustaría detenerme en esta tendencia a la baja. Vemos aquí claramente cómo desde mediados de año la tendencia era claramente decreciente. Muchas de las compras que parece que se estaban realizando en España se fueron ralentizando, se fueron parando a la expectativa de posibles rebajas de precios y esas compras se han ido reactivando de forma muy importante sobre todo a partir de enero y febrero. Dos factores: la rebaja de los precios, obviamente indudable, una rebaja de los precios que desde luego ha facilitado el incremento de las compras, y sobre todo también el temor a la imposición de unos aranceles. Es cierto que para esta campaña se esperaba que, según el USDA, pues terminase con un incremento de las importaciones de 14.000 toneladas, un 4% más que el anterior, según el USDA, y un 10% más según el COE. Lo que va a suceder con
a partir de ahora, con las importaciones de Estados Unidos, desde luego es una incógnita. Las aranceles, desde luego, van a, van a actuar como un factor distorsionador. Si al menos se mantiene la situación, va a ser un factor de distorsión para para todos los países. No sé, no sabemos cómo evolucionarán los acuerdos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí hay que entender que parte de estos, sobre todo si lo comparamos con los con la situación que había hace un año, los precios han caído mucho más esos, por ahora de lo que significa o de lo que va a suponer el arancel que ahora mismo podría afectarnos. Y lo que más preocuparía sería el efecto que podría tener, sobre todo en la economía en la economía norteamericana, ya que estamos hablando de una inflación generalizada en un país que puede afectar al consumo en general. Entonces, digamos que en principio los mayores damnificados de este incremento de las aranceles podrían ser el rango de consumidores más pobres, en definitiva, que tiene una capacidad de gasto más baja y lo que dejaría en teoría o tendría un impacto menor productos de alto valor añadido, como puede ser el aceite, ya que está orientado sobre todo pues, a un tipo de consumidor más específico. Pero en definitiva, ahora mismo son todo incógnitas, el efecto que va a tener estos nuevos aranceles y desde luego que en principio lo que está claro es que podría afectar a a todos los países por ahora, tal como están, de forma por igual. Y ya está, no quería terminar, bueno, quería terminar agradeciendo vuestro tiempo y vamos a empezar la mesa. Creo que tengo aquí, no sé, creo que no me he entretenido demasiado. Vale. Perdonad, porque estoy leyendo el chat a ver si había alguna pregunta, pero creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar la mesa redonda. Eh, sí que es cierto que tal como lo teníamos estructurado, lo que vamos a empezar es con un breve turno de palabra abierto para todos los panelistas, para que nos den antes de empezar con las preguntas. eh, Antes de empezar con las preguntas, espera, es que me están escribiendo. Pablo, si hay preguntas en el chat, es que no las veo. Ah, vale. Me gustaría preguntar qué hace que Italia tenga mayor estabilidad que España en precios en producción. ¿Por qué con otras producciones recientes han seguido el precio en España? Por otro lado, el aceite español está abriendo nuevos mercados. Yo creo que estas preguntas vamos a dejarlas abiertas a la mesa ahora mismo. Bueno, en principio vamos a empezar con la mesa. Vamos a dejaros abrir un pequeño turno de palabra para que cada uno de vosotros diga algunas breves impresiones sobre la campaña, algunas ideas que querráis destacar. Y antes de empezar a lanzaros preguntas. Entonces, tal como os tengo en la lista, si quieres, Abderraouf, puedes empezar diciendo algún breve comentario, luego sería Rafael y luego Felipe, ¿vale? Muy bien, muy bien. Gracias primero a esa invitación. Yo creo que es una buena oportunidad para tratar de un mercado extremadamente importante, tanto para nosotros como organización, como para España y muchos de los países mediterráneos que tienen esa tradición de producción del aceite de oliva. Bueno, yo creo que el primer mensaje que se podría decir, algo se ha dicho también en la presentación, que es que estamos en una campaña de recuperación, es un recovery, es una recuperación de la producción, pues después de 2 campañas de baja producción, después de esas sequías y efectos del cambio climático, pues se está recuperando la producción y esto es una buena señal. Y otra señal importante también, que es la aparición de nuevos focos, de nuevos puntos, donde se está desarrollando no solamente la producción, sino también el consumo fuera del ámbito tradicional mediterráneo. Esto es una señal y es un dato extremadamente importante.
Otra característica que hay que subrayar en este caso también en el mercado es esa volatilidad, una inestabilidad de los precios que hemos visto, sobre todo los precios en el mercado internacional, que algunas veces no se nota realmente esa verdadera interacción oferta-demanda, es decir, que podemos asistir a una baja producción, pero no precios demasiado altos, porque hemos visto una producción en el 2022-2023, pero en la campaña siguiente, con una bajada de prácticamente 200.000 toneladas, hemos llegado a picos de precios que no estaban, digamos, vistos antes. Lo que digo también es que se está desarrollando también el consumo en otras partes del mundo. Estamos viendo a otros países, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, China, donde se está desarrollando el consumo, pero también se está notando una inversión en esos países en el sector del aceite de oliva, lo que indica, luego también vamos a hablar un poco de unas características generales del mercado, pero bien, que en esos países se está desarrollando el consumo y esto es una buena señal en el sentido de que se está dando oportunidades para exportar e ir hacia el desarrollo de una demanda potencial detrás que puede desarrollarse. De hecho, también se está viendo un aumento de la producción en otros países que no estaban acostumbrados a ver esos niveles, tanto en Túnez como Turquía como otros países. Y yo creo que también eso es un dato importante, pero también un dato importante que no se ve en el mercado es el de tener en cuenta esos aspectos del cambio climático en los niveles de producción, pero también llevar esa conciencia al campo productor para que haya este sentimiento, esa convicción de ir buscando alternativas de producción más sostenibles, más respetuosas del medio ambiente y también más ahorradoras en términos de recursos, de energía y sobre todo de agua. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Solamente Rafael. una cosilla, bueno, yo estaré con vosotros hasta las 6 porque tengo un compromiso después, pero Sí, estoy encantado de estar con vosotros hoy. Muy bien. muchas gracias a ti, Raúl. Vale. Sí, Rafael, unas breves pinceladas. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer el habernos dado participación en este webinar y bueno, yo creo que ha hecho una presentación bastante exhaustiva un poco de todo el escenario que tenemos, ¿no? De lo que está pasando. Bueno, yo creo que sacar conclusiones de los años, de los 2 años últimos que hemos vivido es complicado, ¿no? Porque han sido 2 años absolutamente excepcionales. Hemos visto cómo la gráfica de incremento de producción en España es constante hasta los 2 últimos años, donde cambia radicalmente. Y yo siempre lo digo, cuando en España todo el esfuerzo ha sido por trabajar a ver cómo íbamos a gestionar los excedentes de producción, y yo creo que hemos hecho un trabajo excepcional en los últimos años, donde, bueno, pues hemos incrementado de manera muy notable la producción y al mismo ritmo hemos incrementado de manera importantísima los volúmenes de comercialización. Y el gran objetivo que nos marcábamos siempre era cómo íbamos a poder gestionar los excedentes de producción, porque siempre entendíamos que la producción iba a ir más deprisa que el consumo. Los 2 años últimos, pues lo que nos han dicho es todo lo contrario, ¿no? Que habíamos creado unos mercados que no hemos sido capaces de abastecer porque no teníamos productos. Y esto nos ha llevado a una situación de precios absolutamente históricos, ¿no? Pero a su vez nos ha llevado a unas caídas en volúmenes de venta bueno, que yo creo que era la gran incógnita que nos quedaba, ¿no? ¿Qué iba a pasar cuando volviéramos a tener una cosecha normal? Bueno, afortunadamente este año hemos vuelto a tener una campaña que está dentro de la normalidad. Vamos a estar al final en 1.410.000, 1.420.000 en España, ya veremos, pero bueno, vamos a estar en ese entorno. Una campaña ya más cerca de lo que sería una campaña normal. Es verdad que en cuanto a disponibilidad vamos a seguir teniendo una disponibilidad baja porque partimos de una existencia de inicio de campaña
el stock que nos quedó la campaña pasada fue el más bajo que hemos tenido históricamente. Yo creo que nunca hemos tenido el circuito tan vacío como, como lo terminamos la campaña pasada. Y bueno, pues yo creo que la gran sorpresa, la gran alegría ha sido ver cómo los mercados pues se están recuperando, se han recuperado de manera rapidísima, ¿no? Yo creo que el consumidor nos ha demostrado la fidelidad que tiene a este producto y las ganas que tenía de volver a consumir en el momento que los precios han vuelto a una situación más próxima a la normalidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso han sido un poco las claves, ¿no? Hemos pasado 2 años catastróficos. eh, hemos la recuperación de de la producción llevaba consigo que tenían que aterrizar esos precios. Evidentemente, esos precios de 8, 9, 10 euros no se iban a mantener cuando tuviéramos cosechas más normales. Había que aterrizar. Se ha producido ese aterrizaje. Estamos ya en niveles pues mucho más próximos a lo que sería una situación más normal. Y hemos visto cómo inmediatamente se ha recuperado el mercado, tanto el mercado nacional como el mercado de exportación. Y bueno, pues a partir de ahí, pues lo que tenemos un poco que volver a marcarnos la estrategia en la que estábamos trabajando. La producción de aceite de oliva en España va a seguir creciendo. El potencial de consumo está ahí y yo creo que sin lugar a duda va a seguir creciendo, tanto en los países productores como en los países no productores. Fundamentalmente tenemos el caso de Estados Unidos, que es donde menos se ha notado la caída de consumo por efecto de la subida de precios y está teniendo una recuperación también bastante importante y yo creo que es el mercado en el que ahora mismo todos nos estamos mirando, el mercado de referencia, pero no podemos perder de vista pues otros mercados tremendamente interesantes como es todo el centro de Europa, como son los países del este, como son países emergentes, en fin. Yo creo que esa es un poco la radiografía que hay, ¿no? Nos ha demostrado esto de tiempo, que si hay algo que se cumple es la ley de la oferta y la demanda. Y después hay una comparación muy peligrosa que es compararnos con Italia. La situación con Italia es radicalmente diferente. ¿Eh? Podemos, de muchos de los datos que ahí se han dado, pues podemos sacar evidencias claras, ¿no? Primero la cosecha, la producción de Italia. La producción de Italia está, yo creo que estabilizada en torno a las 250.000 toneladas. Eh, Tiene más consumo que producción y además han sabido valorizar un producto tremendamente que es el producto el 100% italiano. Y bueno, pero ¿de qué volumen estamos hablando? No estamos hablando del volumen de venta de Italia. Estamos hablando del volumen de ventas de la producción de un virgen extra de máxima calidad que hay en Italia, que de cuánto podemos estar hablando. De 100, 150.000 toneladas. Cuando hablamos de esos precios de 9 euros, que es el dato que se da ahora mismo, realmente lo estamos hablando por un volumen de ventas de cuánto, de 100, de 150.000 toneladas. Eso no es extrapolable para el caso de España. También en España está surgiendo un consumo de unos determinados tipos de aceite que a lo mejor no los tenemos a 9, pero sí los podemos tener a 7, a 6, a 8. ¿Mm? Bueno, va surgiendo un volumen, pero ese no es el mercado. El mercado, ese producto tiene que estar ahí, hay que defenderlo, hay que hacer que crezca y ojalá fuese muchísimo más, pero nosotros tenemos que darle salida a este año 1.400.000, pero nuestra media va a ser más alta si tenemos una climatología normal. ¿Mm? Y bueno, para eso pues tenemos que ir al gran consumo, tenemos que ir a la gran distribución, tenemos que ir a todos los países. España va a tener que exportar en poco tiempo. eh, Ahora mismo está exportando 2/3 partes de lo que produce, pero en muy poco tiempo vamos a tener que exportar 3/4 partes de lo que producimos. Y para eso, pues, tenemos que posicionarnos en todos los lugares del mundo, en todos los mercados. Y bueno, pues tendremos aceites de todos los tipos. Tendremos unos aceites que serán punta de lanza, que estarán ahí, como puede ser el caso de Italia, y que podemos tener ya un volumen que no se diferencia mucho al que tiene Italia. Lo que pasa es que Italia vende 250.000 toneladas, España está vendiendo
pues al año está vendiendo en torno a 1.600.000 toneladas. Eso es una gran diferencia. Muchas gracias, Rafael. ¿Y Felipe? Sí, buenas tardes a todos y reiterar el agradecimiento a Cajamar y a la Plataforma Tierra por contar con Asedas para esta charla. Bueno, desde el punto de vista de las empresas que yo represento, las empresas de distribución alimentaria, fundamentalmente supermercados y distribución mayorista, el análisis que hacemos un poco de la situación casi que se ha comentado en las intervenciones anteriores. Yo sí que me gustaría hablar un poco del contexto en lo que tiene que ver con el consumo, por aportar algo de valor añadido a esta jornada con grandes expertos, ¿no? Repasando los datos de 2024, para el sector de la distribución alimentaria en España ha sido un año bastante positivo. Repasando los datos, el incremento de las ventas en valor ha sido del 4,8%. Es verdad que venimos digamos, de gran parte de 2024 todavía estábamos en pleno momento o en pleno periodo de alta inflación, pero la noticia más importante para todos o más relevante es que en volumen el incremento ha sido del 3,9%, ¿no? Crecer en volumen un 3,9% en ventas en un año en el que gran parte de los meses hemos estado sometidos a altos niveles de inflación, yo creo que tiene mucho mérito y es un gran dato, ¿no? Y al final, si rascamos un poco en lo que está ocurriendo, yo creo que hay una variable de la que se habla muy poco y que yo creo que es absolutamente fundamental, que es el incremento de población que está viviendo España en los últimos años, ¿eh? Según datos de AECOC, en los últimos 4 años hemos tenido un incremento poblacional de 500.000 personas al año. Es decir, que respecto a hace 4 años, a después de la pandemia, hoy en España tenemos 2 millones de personas nuevas en las listas, digamos, absolutamente registradas, que entendemos que tienen la sana costumbre de comer varias veces al día, ¿no? Y que seguramente estén detrás de esa explicación del incremento de ventas en volumen y no solo en aceite de oliva, sino en el conjunto de los productos de alimentación y gran consumo, ¿no? Pero como bien decíais, un poco el comportamiento del producto aceite de oliva pues ha sido muy positivo teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Venimos de esas dos campañas ya mencionadas de muy poca producción y de precios muy altos, donde evidentemente el consumo descendió. No es lo mismo encontrar una botella de aceite de oliva en el lineal a 4 o 5 euros que encontrarla a 10, lógicamente. La oferta y la demanda, como comentaba Rafa anteriormente, ha funcionado, ¿eh? Yo creo que si hace 5 años cualquiera de nosotros decimos en una jornada como esta que el precio en origen iba a llegar a 8 o 9 euros, nos hubieran llevado un manicomio y no. La realidad es que el mercado funcionó, el volumen era mucho menor, el producto disponible era mucho menor y eso hizo pues, que el producto tirara para arriba, ¿no? Y evidentemente cuando hay expectativas de que el volumen crezca un poco, esa campaña de cierta normalidad que se prevé, pues lo lógico es que las cosas vuelvan un poco a su situación y es la situación, digamos, que tiene que ver con los precios y el consumo que tenemos hoy, ¿no? Por suerte, no se ha despegado gran cantidad de consumidores de ese consumo de un producto como el aceite de oliva. Rápidamente, en cuanto los precios han bajado, parte de esos consumidores que se habían perdido se han recuperado. Sin embargo, no conviene olvidar que seguimos en niveles de consumo en volumen por debajo de la época prepandémica y por debajo de la época pre-sequía, por llamarla de alguna manera, ¿no? Con lo cual todavía queda trabajo, sin olvidar que al final estamos hablando de en torno al 30% de la producción, que es la que termina en el mercado nacional. Gracias, Felipe. Bueno, voy a recoger algunas preguntas del chat antes de empezar con las que tengo aquí apuntadas. Bueno, creo que alguna ya se ha contestado dentro de este primer turno. Por ejemplo, la estabilidad de Italia, yo creo que ya está contestada. Eh, Creo que Rafael también ha contestado un poco todos los nuevos mercados que se han estado abriendo. Eh,
Sí que lanzan aquí una pregunta, ¿cuál será la tendencia de los precios y con las lluvias se espera una mayor campaña en 2025-26? No sé si queréis contestar a alguien. Pues yo, si Por queréis, alusión. vamos a ver, hablar de precios siempre es delicado, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que no falla nunca es la ley de la oferta y la demanda. Eh, y el problema que tenemos es la variabilidad de producciones que tenemos entre campañas para unos mercados que no varían tanto como lo que varían las campañas. Ojalá tuviéramos unas producciones más estables que pudieran responder a unos mercados pues, que estuvieran establecidos y que además nos permitieran tener unos precios mucho más estables. En el aceite de oliva esto no es así. El aceite de oliva además el precio mundial lo pone España. Cuando España tiene aceite, el precio en el mundo está barato. Cuando en España no hay aceite, el precio en el mundo está caro. Lo hemos visto clarísimamente en los 2 últimos años, ¿no? Y antes se hacía algún comentario a este respecto. Yo creo que eso está perfectamente claro. Vamos a ver, aquí la tendencia natural nos dice que cuando sobra producción los precios caen. Y muchas veces los hemos visto caer hasta niveles que no tienen ningún tipo de lógica. Y para eso, pues yo creo que, bueno, pues que al final tenemos que trabajar y tenemos que seguir poniendo pues, un poco en lo que veníamos trabajando en los últimos años. Yo creo que es fundamental el trabajo que han hecho, que se ha hecho, se viene haciendo desde hace tiempo, en gran parte por las cooperativas de ordenación de la oferta. Yo creo que es fundamental. Tenemos que seguir trabajando por tener una oferta concentrada, ordenada, profesionalizada y bueno, pues que sepamos gestionar esos vaivenes de la producción entre campañas. Eh, Deberíamos de trabajar por tener unas producciones más estables y aquí es algo que hablaremos después y yo creo fundamental el tema del agua. ¿M? Y, y tenemos que seguir trabajando por conquistar nuevos mercados. El problema es conquistar nuevos mercados con unas producciones tan variables como las que tenemos y con unos precios tan variables como los que tenemos. Es muy difícil. En estos 2 últimos años hemos visto cómo hemos perdido un volumen de mercado que nos había costado mucho trabajo conseguir. Ujú. Afortunadamente se está recuperando mucho más rápido de lo que nos creíamos que íbamos a poder recuperarlo. Pero al final la inestabilidad es tan grande que es tremendamente complicado, ¿no? Y bueno, pues de ahí también hemos tenido que recurrir a mecanismos como el que hemos conseguido meter en la PAC de, bueno, pues poner mecanismos como ya existían en el vino, de adecuación de oferta y demanda, pues de alguna manera, pues pudiéndose ordenar retiradas de productos en momentos excedentarios. Al final todo esto hace falta, ¿no? Hemos estado 2 años que parece que todo se nos ha olvidado, la memoria histórica en el campo, siempre hemos dicho que no llega un año, ¿no? Pero Ujú. la realidad está ahí, ¿no? Y bueno, pues tendremos que volver a poner en marcha todos estos mecanismos. Y después el problema que tenemos en el olivar es que han surgido dos tipos de olivar tremendamente diferentes en cuanto a costes y por tanto que se van a defender de manera muy distinta con los distintos escenarios de precio que vamos a tener, ¿no? Que estamos teniendo. Y tenemos un olivar de muy altos costes y tenemos una nueva olivicultura donde esos costes pues, son mucho más moderados. Y van a poder seguir subsistiendo y van a poder seguir compitiendo a precios bajos de mercado. Yo creo que este es el gran problema que nos enfrentamos ahora mismo en el olivar. Tenemos que trabajar por darle una estabilidad a la situación de precios, a la situación de producciones y a la situación de los mercados. Y por supuesto seguir trabajando por conquistar mercados, seguir aumentando el consumo en todos los países, apostar tremendamente por la promoción, apostar por la interprofesional, que yo creo que está haciendo un trabajo excepcional, la interprofesional del aceite de oliva. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que tendremos que hacer para intentar defendernos porque si no hacemos eso y dejamos exclusivamente esto al arbitrio de oferta y demanda, como históricamente nos ha venido pasando, pues volveremos a vivir situaciones seguramente de caídas de precios por debajo de lo que sería deseable o incluso de lo que sería razonable, ¿no? Y esperemos que eso no pase, pero bueno, para eso hay que trabajar y hay que poner medidas. Si no hacemos nada, pasará.
Sí que lo que se ha mencionado, bueno, pues, y se ha visto en la presentación, los cambios que ha habido, que se están produciendo no solo en España, también en otros países. Y por eso, Raúl, queríamos preguntarte qué cambios se están produciendo en esos modelos de producción en estos países. Mm. Bien, yo creo que también es algo de esto se ha dicho, lo ha mencionado el senador Rafael Sánchez, es de la coexistencia de muchos modos de producción en el mundo del olivar, y lo que estamos viendo es un desarrollo de una agricultura, de una olivicultura intensiva, superintensiva en otros países, no solamente en España o en Portugal, pero sino también en otros países como Marruecos, como Túnez, como Turquía. Esos países, muchos de ellos, están invirtiendo por varios motivos. Primero, que para algunos, podemos dar el ejemplo de Túnez, el sector del olivar es una fuente muy importante de divisa y de entrada de divisa a través de las exportaciones, pues es el primer sector exportador agrícola y es el segundo o tercero a nivel nacional. Y por lo tanto estamos observando aquí un desarrollo, un aumento de las superficies dedicadas al olivar. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Túnez, están aproximadamente a las 2 millones de hectáreas, aunque muchas de esas superficies están en secano, pero está desarrollando también el olivar intensivo o superintensivo más en riego. Este fenómeno también se está observando en Turquía. Estamos alrededor de 900.000 hectáreas, un aumento de la producción, ya que el año, durante esta última campaña, han superado las 400.000 toneladas, están alrededor de los 450.000, más que Túnez y más que Italia. Lo estamos viendo también en Marruecos, a pesar de la sequía. Es decir, que hay una orientación hacia una olivicultura más intensiva, más productiva, porque se está desarrollando la demanda tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si bien lo que se ha dicho también hay esa variabilidad de precios que supone un cierto riesgo. Eso es, digamos, el panorama internacional en esos países en los que se está dando mucha importancia al sector, pero de cara más a la exportación. El consumo nacional en esos países está más o menos, digamos, estable, porque está mucho más ligado a la tradición de consumo más que a la de los precios. Si vemos el caso de Túnez, están alrededor de las 40.000 toneladas más o menos al año, pero es un consumo más habitual, más tradicional. Lo que sobra más se va destinado a, digamos, a la exportación. Y por lo tanto, se está viendo esa tendencia, como he dicho, en esos países. Además, otros países más lejanos, con poca tradición de producción, están invirtiendo, como por ejemplo en Arabia Saudí. Es decir, que hay un futuro para el sector en materia de producción, pero la necesidad que se impone ahora para todo el colectivo, digamos, que está produciendo ahora, es el de ir abriendo más mercados y entrando más a otros mercados, pero con algunas acciones, no solamente de promoción, pero para ir estabilizando más o menos los precios. Se ha dicho también que es siempre el resultado de la interacción oferta-demanda, pero un esfuerzo para que no haya tanta variabilidad e ir así ganando una tradición de consumo y una entrada de nuevos consumidores cada año, para que el precio no caiga tanto y afecte en términos de coste al productor. Habéis mencionado, yo creo que Rafael y a Terrauf, los dos, los nuevos consumidores, ¿no? Nuevos mercados. Aquí quería enlazar con una pregunta del chat. Les la lanzo a los dos si queréis. ¿Qué percepción en estos nuevos consumidores, en estos nuevos países se tiene del aceite? ¿Cómo se ve? ¿Qué producto demandan exactamente? Bueno, yo no sé si quiere contestar a alguien. Eh, bueno, yo lo que creo es que se está implantando una cultura del aceite de oliva en el mundo, ¿no?
Lo hemos visto estos años como era noticia constante y diaria la subida de precios en el aceite de oliva. Al final el aceite de oliva es noticia. Eh, y bueno, pues yo creo que está calando pues prácticamente en todos los mercados. Yo en ese sentido soy tremendamente optimista porque el consumo es tan bajo, tan absolutamente bajo en términos relativos a nivel mundial que creo que el potencial de crecimiento es inmenso. Lógicamente esto requiere mucho trabajo, pero cuando se está haciendo el trabajo, el resultado está ahí, ¿no? Y lo estamos viendo. Estamos recogiendo, pues yo creo que el fruto del trabajo que hizo el COI hace 20 años en Estados Unidos y que lo hemos seguido muchas empresas, posicionándonos allí, vendiendo, desarrollando marcas. Bueno, pues, pero eso, para que recojamos el fruto hoy, hubo que hacer ese trabajo hace 20, 25 años. ¿Mm? Y igual que en ese mercado, pues yo creo que se está haciendo en todos los demás. El consumo, cada vez hay un consumidor más exigente que conoce mejor el producto, el aceite de oliva. eh, y bueno, pues afortunadamente también los mayores datos de exportación son aceite de oliva virgen extra. ¿M? Quizá empezando por unos aceites más suaves y poco a poco pues se van incorporando ya unos aceites con más intensidad, con más cuerpo, pero yo creo que se están haciendo, bueno, pues afortunadamente tenemos muchas variedades, tenemos muchos tipos de aceite y se están elaborando pues un poco lo que la gran distribución nos está demandando, que al final es lo que a ellos les demandan los clientes. Pero Ujú. desde luego si es un producto cada vez más conocido, cada vez más demandado, creo que todo lo que se está investigando sobre aceite de oliva y salud nos está ayudando tremendamente. Y creo que, bueno, pues que esa es la tendencia que tenemos que seguir. Ahora, el problema es que muchas veces nos vemos cortados por la falta de productos. Estos 2 últimos años nos ha pasado claramente. No podíamos vender lo que no teníamos. ¿M? Y bueno, pues el resultado ha sido pues como la situación de los precios que hemos tenido. Yo creo Ujú. que esa es la línea que tenemos que seguir. Yo soy tremendamente optimista en cuanto al incremento de consumo en el mundo. Creo que va a continuar y de manera importante. Tenemos que hacer, como digo, todo el trabajo que venimos haciendo y con mucha más intensidad, pero de luego yo creo que este producto tiene un porvenir absolutamente positivo. Es verdad que son cada vez más países los que están apostando por producir. Es verdad que el diferencial de costes en muchas ocasiones es muy importante y que hay unos problemas a la hora de competir tremendos. Pero bueno, estamos acostumbrados a esas dificultades y desde luego creo que ahí España hasta ahora ha estado bien posicionada a nivel mundial, pero tenemos que hacer cosas muy concretas y que estamos insistiendo permanentemente para no perder ese ritmo que estamos teniendo de liderazgo a nivel mundial, tanto en producción como en comercialización, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, bueno, pues que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir pendientes y que tenemos que seguir trabajando para darle salida a todas las nuevas producciones que vamos a seguir teniendo. Pero yo creo que el potencial de crecimiento a nivel mundial en todos los países, y yo creo que es muy importante, por ejemplo, el crecimiento que puede haber a nivel de Europa en su conjunto, por supuesto Estados Unidos, y después vemos países que van entrando, van conociendo el producto, van entrando en la producción, pero mientras más lo conocen por proximidad, más aumenta el consumo. Y en muchas ocasiones ha aumentado más el consumo que la producción. Caso, por ejemplo, claro, de Australia. Australia, que no tenía prácticamente nada hace muy poquito tiempo, empezó a producir y a partir de ahí empezó a consumir y hoy consume mucho más de lo que produce y es un país absolutamente interesante. Bueno, pues yo Ujú. creo que son los ejemplos que tenemos que seguir para marcar la estrategia y para seguir creciendo. No sé si me permite un pequeño mensaje, porque yo Sí. dentro de 5 minutos tengo otro compromiso y por eso tendría que salir de la reunión. Mucho de lo que quiere decir ya también se ha dicho, lo ha dicho también el señor Rafael, pero es importante varias de esas campañas de promoción que se han hecho en otros países
en Estados Unidos, se está desarrollando también en Australia, en Brasil. Yo creo que hay dos mensajes importantes en términos de promoción. Lo primero se ha dicho es el impacto positivo del aceite de oliva virgen extra, sobre todo para la salud, pero no hablar únicamente de salud humana, sino también de salud del planeta. ¿Por qué? Porque se puede ver en el futuro el desarrollo de una franja de consumidores que, paralelamente a las características o a las ventajas que pueda dar el aceite en términos de salud humana, pero también en términos de salud del planeta, de sostenibilidad, es un mensaje para una franja de consumidores que valorizarían más el efecto positivo sobre el medio ambiente de un cultivo respetuoso que consume menos agua, menos energía y con su, digamos, papel muy importante en términos de balance de carbono. Yo creo que ir valorando esas dos características del aceite de oliva, del olivar en general, tanto para la salud humana como para la salud del planeta, porque hay que ir siempre con argumentos detrás para ir convenciendo los consumidores, digamos, sobre todo en otros países, si se desarrolla o se espera a una apertura más importante a nivel comercial internacional. Gracias. Muchas gracias, doctor Raúl. Felipe, se ha mencionado, bueno, en definitiva, que la buena cosecha, los precios a la baja. Algunos temen que haya una saturación en el mercado. Bueno, teniendo en cuenta los vaivenes de precios que ha habido este año, ¿qué crees que puede hacer o se puede hacer desde la distribución para dar esa estabilidad? Yo creo que mencionaba antes Rafael, eh, a este sector. Bueno, yo creo que la distribución no ha de hacer más que lo que está acostumbrada a hacer, ¿no? Que es al final pelear porque el consumidor valore en todo momento el producto que se está llevando, presentárselo en las mejores condiciones, por supuesto, bueno, pues de calidad, evidentemente de seguridad alimentaria, de disponibilidad. Tenemos ese modelo de proximidad en España con más de 23.000 puntos de venta que hace que cualquiera de los españoles tengamos varios puntos de compra de alimentación a pocos pasos de nuestros hogares y que ese modelo garantice una competencia tremendamente alta que hace pues, que los consumidores nos podamos beneficiar pues, de ese trabajo de toda la cadena agroalimentaria desde el agricultor hasta el distribuidor, ¿no? Evidentemente, yo creo que tenemos una labor que es compartida, ¿no? Que es de alguna forma trabajar por mejorar la percepción que los consumidores tienen de nuestros productos, incluido el aceite de oliva. Tenemos graves problemas de comunicación que minan la confianza desde el consumidor, con muchas voces desde fuera del sector lanzando mensajes negativos, pero algunas también desde dentro del sector y que convendría que las trabajáramos y las dirigiéramos un poquito mejor, porque al final digamos, la confianza del consumidor es un proyecto permanente, ¿no? Es un proyecto que nunca termina, que no tiene fin. No, el objetivo es difícilmente alcanzar porque una vez que lo alcanzas empieza el objetivo de mantenerla para mañana, para pasado o para el mes que viene, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que poner muy, muy en valor entre todos el trabajo de los más de 3 millones de personas que trabajan en este sector. En mi caso, 1,3 millones de personas que trabajan en el comercio de alimentación, para los que jamás hay palabras por parte de los políticos, no hay nada en los programas electorales, no hay absolutamente ninguna medida, ningún reconocimiento, salvo cuando vienen mal dadas. Cuando viene la pandemia, todo el mundo damos valor a tener tiendas de alimentación cerca de casa que nos garanticen el suministro alimentario, a tener buenas cadenas de valor que de forma eficiente nos la ponen cerca de casa todos los días. Entonces, de alguna forma, yo creo que ese trabajo que tiene que hacer la distribución alimentaria para dar estabilidad a este sector es compartido, ¿eh? Y debemos trabajarlo entre todos y tener siempre en el foco al consumidor en todo lo que hagamos y en todo lo que comuniquemos de puertas afuera. Muchas gracias, Felipe. Voy a continuar con algunas preguntas del chat. Se han seguido acumulando.
En cuanto, no sé, se habla de qué estimación del arancel UE a Estados Unidos, ¿creéis que permanecerá después del verano de 2025? Enlazando con esta pregunta, obviamente, pues está el hecho de qué efecto va a tener el arancel a la Unión Europea, que es la pregunta obvia, ¿no? No sé si queréis responder alguno. Bueno, yo creo que el arancel ahora mismo es que no hay nada más que incertidumbre, ¿no? Entonces solo podemos especular. No sabemos lo que tiene el señor Trump en su cabeza. Por ahora lo cierto es que no ha salido ni mucho menos tan mal como en principio podíamos prever, ¿no? Para nosotros la gran amenaza era que hubiera un arancel diferente para los distintos países productores de la Unión Europea, como ya lo vivimos anteriormente con la crisis de Boeing y de Airbus, que se le puso arancel a España, pero no se le puso ni a Italia, ni a Grecia, ni a Portugal, y eso supone directamente sacarnos del mercado. Afortunadamente no ha sido así, y ha habido un arancel único para toda la Unión Europea, y también ha habido un arancel que coincide con el resto de países competidores, como pueden ser Túnez, Turquía, Marruecos, con lo cual hasta ahora, pues el efecto yo creo que se ha neutralizado bastante, ¿no? Además, ese encarecimiento por el arancel de un 10% ha sido menor de lo que ha supuesto la bajada de precio como consecuencia bueno, pues del aumento de producción y la bajada de precios que ha habido en el producto, con lo cual el consumidor americano tampoco lo ha notado. Y bueno, pues yo creo que el mercado sigue estando como estaba y recuperándose y bueno, pues en una buena cifra de volumen de ventas. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No tiene ningún sentido un arancel a un aceite de oliva cuando normalmente un arancel se pone para defender tus producciones. Ahora, cuando estás consumiendo 400.000 toneladas y estás produciendo entre 5 y 8.000 toneladas, pues al final es un encarecimiento a tus consumidores absolutamente para nada. Pero bueno, como la lógica no funciona en el mercado internacional, pues nos podemos esperar cualquier cosa. Conocimiento hoy no tenemos ninguno, por lo menos nosotros, no sabemos nada de lo que va a pasar. No tendría, como digo, ningún sentido. Y aprovecho para comentar que estábamos hablando antes de la imagen, de la calidad, de la confianza de los consumidores. Yo creo que ahí es donde España tenemos que hacer el trabajo más importante. Yo lo digo siempre, España ha ganado claramente la batalla de la producción, ha ganado ya afortunadamente también la de la comercialización, pero seguimos sin ganar la batalla de la imagen. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar de manera muy importante en España para quitar todo comentario, para quitar toda posibilidad de crear desconfianza en los consumidores, para realzar cómo se merece el aceite de oliva de España. Creo que en los últimos años hemos hecho un trabajo inmenso por mejorar la calidad. Creo que lo hemos conseguido y creo que seguimos trabajando en ello, pero sin embargo sigue habiendo muchas noticias negativas, sigue habiendo muchos comentarios, que al final el problema no es de quien lo dice, no matemos al mensajero. El problema es que estos casos puedan existir. Y yo creo que ahí tenemos que colaborar todos y yo creo que ahí sí tiene un papel fundamental la distribución que deberíamos de trabajar absolutamente de la mano. Creo que tenemos que trabajar por la calidad, por la imagen y por la percepción de calidad de nuestro aceite de oliva y ganar esa batalla definitivamente que hoy no la tenemos ganada, ni en España ni en los mercados internacionales. Bueno, Muchas me gracias. perdonéis, un saludo a todos porque como les he dicho, tengo un compromiso y estoy obligado de salir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Gracias, Rauf. gracias. 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 Em, bueno, pues a ver, teníamos aquí varias preguntas. Muchas de esas yo creo que van para ti, Rafael. Has mencionado los datos de una petición al ministerio de tomar la misma norma del vino. De- entonces, preguntan si es una realidad, si se ha propuesto ya al ministerio.
Bueno, una realidad sí es que está en la normativa comunitaria, ¿no? El artículo 167 bis, que nos lo permite, ¿no? Ahora, nos lo permite a partir de de una determinada situación de precios que hoy todavía no tenemos, afortunadamente, y tendrá que ser una autorización del Ministerio de Ujú, Agricultura. ¿Mm? ujú, Bueno, hoy todavía no estamos en ese escenario, pero ujú, efectivamente tenemos que estar preparados por si algún día, por desgracia, nos llegara. Ojalá no nos llegara, ¿no? Ojalá ujú, fuéramos capaces de darle salida a todo nuestro aceite y a buen nivel de precio. Pero si por cualquier circunstancia eso no fuera así, pues ya sí tenemos un instrumento que hasta ahora no teníamos. ¿M? Esto se aprobó cuando vino precisamente la sequía y la caída de las producciones, pero sí hemos trabajado mucho por conseguirlo, lo hemos conseguido y ojalá no nos haga falta, pero sí es fundamental que lo tengamos ahí por si en algún momento pues tuviéramos que recurrir a ponerlo en marcha. Hoy todavía pues yo creo que no estamos en ese escenario. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿La competencia entre países productores mediterráneos se ve algo como algo positivo entonces en este contexto? Bueno, no sé si queréis responder. Creo que se refería Mm, más que nada de Raúl, yo creo que al término de avanzar en la demanda, ¿no? Sobre todo. Entonces no hay que verlo como algo. Yo creo que no es ni positivo ni negativo, yo creo que es una Mm, realidad. Hay ujú, muchos países apostando por este sector y bueno, pues muchas veces se plantea, por ejemplo, hay mucha gente que se plantea, ¿sería bueno que en España, por ejemplo, se prohibieran las nuevas plantaciones? A nivel mundial iba a servir para poco, porque iba a seguir creciendo en otros países y España se iba a quedar atrás, ¿no? En algo que es ujú, muy competitivo produciendo. Lo que sí tenemos es que apostar por tener estructuras comerciales fuertes, por apostar por empresas, apostar por la calidad, apostar por la imagen y tener una mayor presencia del aceite de oliva español en el mundo. Antes se preguntaba ujú, también por qué Italia es más estable que España en cuanto a cuando veíamos la gráfica de volumen de ventas de Italia y de España en Estados Unidos. Bueno, porque el porcentaje de ventas de aceite italiano en Estados Unidos es mucho más alto en envasado que en granel. España exporta más volumen a Estados Unidos, pero mucho de ese volumen que exporta es a granel. ¿Mm? ujú, Eh, los mercados de graneles siempre son mucho más inestables que los mercados de envasado. Nuestra apuesta debería de ser seguir creciendo en la venta de aceite envasado en todo el mundo. Ahí, pues nuestro porcentaje muchas veces, pues, bueno, pues sigue siendo más bajo, ¿no? Y yo creo que eso explica perfectamente las alteraciones que tenemos entre campañas. Cuando estás en un mercado de envasado, la fidelidad entre cliente y entre proveedor y cliente es mucho más estable que cuando estás en mercado de graneles. ujú. Sí, ahí enlazamos con otras preguntas. Los datos de exportación y de importación son de envasado de aceite o de granel. Obviamente los datos, aunque se podrían sacar, vamos, los datos son a nivel, a nivel global y son los dos juntos. Vale, otra de las preguntas que teníamos aquí pendientes, creo que antes de hacer una última pregunta, antes de terminar la charla con una última reflexión, sí que me gustaría preguntarte, Felipe. Bueno, parece que los datos de consumo están creciendo. Todavía, como has mencionado y se mencionaba en el informe, no alcanzan los niveles prepandemias, pero parece que la bajada de precios está animando al consumidor. Tenemos datos hasta noviembre. Eh, Crecía mucho el aceite de oliva virgen extra, en mayores volúmenes. No sé si tenéis datos que podríais dar o que avanzar, pues, si creéis que esta tendencia positiva se va a ir consolidando, se está consolidando, sigue el crecimiento. ¿Qué Bueno, opináis? nosotros esperamos que sí, ¿no? Que al final esta tendencia sea sólida. De alguna forma, algún día pronto recuperamos la normalidad en lo que tenga que ver con el consumo per cápita, ¿no? Si por el camino aprovechamos ese incremento de la población que hemos comentado antes, pues oye, mejor para todos, será una buena contribución al crecimiento del sector, ¿no? Pero en cualquier caso,
yo creo que es muy importante también que hagamos muy consciente al consumidor de que esto se está realizando gracias a unos grandísimos esfuerzos por parte de todo el sector, ¿no? Ahora mismo tenemos en nuestro sector al menos un grave problema con el tema laboral, no solo por el incremento de los cortes laborales por las nuevas normas, sino también por el incremento del absentismo laboral, que es común en la inmensa mayoría de los sectores económicos en España. Tenemos un problema de productividad que tiene que ver con lo que a todos los españoles nos cuesta la gran cantidad de personas que día a día no van a trabajar, y evidentemente pues el que está malito, por supuesto, tiene su derecho y casi diría la obligación de recuperarse, pero tenemos muchos casos donde, bueno, pues los trámites de la seguridad social, las altas, las bajas, los reconocimientos médicos, las mutuas, etcétera, pues están dilatando en gran medida los procesos, y eso pues está afectando a la estructura de costes de nuestras compañías y también a las cuentas públicas, ¿no? Porque al final, cada día que un trabajador no está trabajando, sino que está cobrando una prestación, pues evidentemente también supone un incremento del gasto público, ¿no? Tenemos también gastos, incremento de costes brutales que tienen que ver con las normas, sobre todo lo que tiene que ver con medio ambiente, sostenibilidad, todo lo que cuelga el Pacto Verde, todas esas normas europeas de la nueva gobernanza de la sostenibilidad, diligencia de vida, trabajos forzosos, deforestación. Todas estas cosas son retos que desde el punto de vista normativo se está incorporando a las empresas y que suponen costes, y que también en esa pedagogía de la que hablaba Rafa anteriormente en relación con los consumidores, hay que explicarles que cada día nos cuesta más poner los productos a su disposición cada día. Estamos hablando de nuevas normas que tienen que ver con los envases, nuevas normas con temas de cargadores eléctricos, millones de normas y nuevas obligaciones que evidentemente suponen algunos costes, y que en estos temas de sostenibilidad al final volvemos a las preguntas de siempre, ¿no? ¿Esto cuánto cuesta y quién lo paga? Bueno, pues lo pagamos entre todos, y evidentemente las empresas están convencidas de avanzar hacia mayores índices de sostenibilidad, pero tenemos que ser muy conscientes de que el entorno es muy, muy complejo, ¿no? Y luego hay una tercera clave que yo creo que está afectando, que es digamos, la incertidumbre con la que estamos operando las empresas, ¿no? Yo creo que ya un poco a modo de broma decimos, bueno, veremos a ver cuál es el próximo lío, ¿no? Un platillo volante que caiga en una plataforma en Mercamadrid, ¿no? No lo sé, pero vamos encadenando una crisis tras otra. Tenemos muy reciente la DANA en la Comunidad Valenciana, que afectó a 200 de nuestras tiendas. Tenemos muy reciente el apagón del otro día, que ha supuesto pérdidas de 53 millones de euros, que se dicen pronto, pero es mucho, y que exigen que hagamos una reflexión a nivel de sector para que de una vez por todas este sector sea considerado como sector estratégico, prioritario, vital, esencial, no sé, busquemos la palabra que más convenga, para que de alguna forma, sea cual sea la catástrofe que tengamos que afrontar en un futuro, sea climática, o sea un paro de transporte, o sea lo que queramos, pues tengamos claro que el sector agroalimentario tiene que continuar su actividad, ¿no? Porque al final, en pocas horas que se interrumpa el suministro o la cadena de valor, pues tendremos faltas o falta de stock en las tiendas, y eso evidentemente pues genera alarma, genera preocupación, y hace, bueno, pues que las consecuencias puedan ser peores, con acopio por parte de los consumidores que hemos vuelto a ver, acopio totalmente innecesario. Y evidentemente, bueno, pues ahí, gracias al trabajo que hemos hecho, pues tenemos una buena percha en la Estrategia Nacional de Alimentación, recientemente presentada por el Gobierno, que nos invita, digamos, a todo el sector a trabajar en algún tipo de estatuto, de protocolo, no lo sé, para que de alguna forma todo el mundo, sea quien sea los políticos que haya en la próxima crisis, no tengamos que explicar por qué nuestro sector tiene que seguir pudiendo ir a trabajar, por qué los trabajadores se tienen que poder seguir moviendo sin dificultad, sea cual sea las circunstancias, evidentemente con la salvaguarda de no poner en riesgo sus vidas, lógicamente, y por qué las mercancías como el aceite de oliva, los productos agroalimentarios, tienen que seguir pudiendo moverse en todo momento, ¿no? Esos tres aspectos, la incertidumbre, los nuevos costes de origen normativo y todos los problemas que estamos teniendo del ámbito laboral, hacen que
de alguna forma, bueno, pues cuando estudiamos la formación de los precios, en este caso del aceite de oliva, pues debamos tener en cuenta también este tipo de variables o de condicionantes transversales que evidentemente contribuyen a la conformación de esos precios, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Nada, yo creo que ya para terminar sí que me gustaría que lanzaseis brevemente un mensaje para el futuro, sobre todo relacionado obviamente con el aceite de oliva, que digamos pudiera servir como conclusión, ¿no? Si quieres, Rafael, empiezas tú. Sí, pues yo no puedo terminar con otro mensaje que no sea el agua. Yo creo que el agua se ha convertido en factor absolutamente clave y crítico de competitividad, en nuestro caso a nivel de producción agraria. Eh, Como digo, creo que el futuro del olivar y el futuro del aceite de oliva es tremendamente positivo, tremendamente esperanzador, pero me preocupa una situación. Me preocupa que el cultivo se está trasladando hacia nuevas zonas productoras, siempre bajo una agricultura de regadío y que está poniendo en clarísimo peligro de competitividad al olivar de secano. Yo creo que es el gran reto que tenemos por delante, el darle rentabilidad al olivar de secano, que no va a pasar por otro sitio que por conseguir aumentar el acceso al agua. ¿M? El agua en el cultivo del olivar es la más rentable que hay. ¿M? Nosotros siempre hemos defendido que hay que buscar la rentabilidad del agua. No hay agua más rentable que la que se le da al olivar y en muy poco tiempo yo creo que va a ser muy difícil que se pueda mantener por, por cuestiones de competitividad un olivar de secano frente a toda la nueva olivicultura que está surgiendo y frente a todo el incremento de producción y la competitividad de las producciones de regadío. ¿M? Ahí es donde yo creo que tenemos y que más nos estamos jugando el futuro para mantener nuestro liderazgo, para mantener nuestra posición y para mantener la vida de muchos de nuestros pueblos que viven del olivar, que van a seguir, que quieren seguir viviendo, pero que sin ese factor de competitividad lo van a tener tremendamente complicado. Yo creo que en España hace falta urgentísimamente replantearse, yo creo que dos políticas fundamentales. No lo digo ahora porque esté de moda por lo que haya pasado. Nosotros lo llevamos diciendo muchísimo tiempo porque además están muy relacionadas, que son la política de agua y la política de energía. Las dos están absolutamente relacionadas y en las dos se pueden hacer muchísimas cosas para tener un avance importantísimo, tanto de nuestra economía como de nuestra agricultura, como de nuestro sector olivarero. Y Rafael y Felipe, un mensaje. Bueno, yo concluyo haciendo un llamamiento, como siempre, a la colaboración en la cadena agroalimentaria, ¿no? Tenemos problemas comunes, objetivos comunes, que es satisfacer las necesidades y demandas de los consumidores. Y yo creo que estar a la altura exige colaborar, cooperar, afrontar los retos de forma conjunta, los problemas resolverlos en casa, internamente y evidentemente pues entre todos hacer crecer este sector que el consumidor valora y aprecia tiene muy alta estima, ¿no? Pues muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Rafael. Y gracias a Abderraúf por vuestra participación. Y nada, yo creo que son las 6:06, nos hemos pasado un poco de la hora, pero bueno, yo creo que ha estado muy bien todos los mensajes que se han lanzado, el de cooperación, agua, buscar la estabilidad dentro de la cadena del sistema, para tener una cadena dentro del sector olivarero más sostenible. Y con estas, yo creo que podemos finalizar. Muchas gracias a todos los asistentes que os habéis quedado hasta más tarde. Y nada, finalizamos ya y nos despedimos. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, como siempre, un placer. Igualmente, muchas Gracias, chao. gracias.